¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Rosales, actualmente estudiante de medicina. Mi propósito este día es explicarles un tema muy importante. Así como lo vieron en el título del video, es enzimas 2. Y esencialmente, hoy hablaremos un poco sobre mecanismos de acción enzimática. Así como pueden apreciar en pantalla, estos son los mecanismos de acción enzimática, los cuales tendremos la oportunidad de abordarlos claramente en este video a cada uno de ellos. Pero antes, hay que hacer un recordatorio. Recordemos que una enzima es un catalizador biológico que, como todos los catalizadores, aumenta la velocidad de una reacción y a su vez no modifica los equilibrios de esa reacción, y todo esto lo hace al reducir la energía de activación. Teóricamente, la energía de activación se define como la diferencia entre los niveles de energía del estado basal y del estado de transición. El estado basal, como lo podemos ver aquí en el lado izquierdo de la gráfica, donde dice sustrato basal, es el punto de partida de esta reacción. Por otro lado, el estado de transición es el punto máximo de la colina que nosotros podemos observar justo en el medio de la reacción. Aquí, en este punto máximo en medio de la gráfica, conocemos que existe la misma probabilidad de que se pueda ir hacia la producción del producto o se pueda ir a la producción del sustrato. Por lo tanto, nosotros podemos ver más adelante que, de otra manera, que la energía de activación no es más que una barrera energética que una reacción debe superar para que puedan acontecer tres procesos, que son los procesos que ocurren en el estado de transición, que es al que queremos llegar. Estos son un alineamiento de los grupos reactivos, formaciones de cargas transitorias y reordenamiento de enlaces. Vamos a explicar a continuación cada uno de ellos. Un alineamiento de los grupos reactivos. Como vemos en el lado derecho, la imagen de la enzima y un sustrato, podemos ver que los grupos tanto de la enzima como del sustrato tienen que estar alineados unos entre sí, debido a que si están muy alejados o no están alineados, estos no van a poder reaccionar y la reacción no va a poder llevarse a cabo. Por lo tanto, debe de haber un alineamiento de esos grupos. Con las formaciones de carga transitoria, después de haberse alineado los grupos a reaccionar, estos pueden donar o perder electrones para permitir que la reacción pueda llevarse a cabo. Y finalmente, el reordenamiento de enlaces. Tal como su nombre lo dice, hay un momento en el que se reordenan enlaces para poder formar el complejo enzima-producto. Por lo tanto, a una energía de activación más elevada corresponde a una reacción más lenta y viceversa, a una energía de activación menor corresponde a una reacción más rápida. Ahora bien, todo esto que acabo de explicar es necesario para comprender los mecanismos de acción enzimática. Primeramente, comenzaré diciendo que todos estos mecanismos tienen lugar en el estado de transición de una reacción. Ojo, no confundir estado de transición con intermedios o intermediarios de una reacción. Estos son mucho más estables que el estado de transición mismo. Y bueno, para fines educativos, de este video definiremos mecanismos de acción enzimática como los mecanismos por los cuales los grupos funcionales catalíticos situados adecuadamente, aquellos que acabamos de mencionar que se alineaban, pues los mecanismos por los cuales esos grupos colaboran en la ruptura o formación de enlaces entre el sustrato y el enzima son los mecanismos de acción enzimática. Estos mecanismos se diferencian de otros porque generalmente suponen una interacción covalente transitoria con un sustrato, generalmente. Es decir, que covalente transitoria quiere decir que comparten electrones entre sí por un tiempo. O también pueden ser literalmente transferidos completamente grupos desde o hacia un sustrato. Y eso es importante, desde o hacia un sustrato. Ahora sí, les presento a los mecanismos de acción enzimática. Díganle hola a la catálisis ácido-base general, a la catálisis covalente y a la catálisis por iones metálicos. Cabe mencionar que existen otros, pero no están contemplados a profundidad en la bibliografía recomendada para desarrollar este objetivo. Bien, primer mecanismo, catálisis ácido-base general. En este mecanismo se basa
en la reacción individual más frecuente de toda la bioquímica, la cual es la transferencia de un protón. Es tan común esta reacción que en el transcurso de la mayoría de las reacciones que tienen lugar en las células se produce una o varias transferencias protónicas. Pero bueno, lo importante es que en ocasiones la reacción de sustrato a producto no pasa directamente de sustrato a producto, sino que se pueden crear intermediarios, es decir, de sustrato pasa a intermediario o intermediarios y luego a producto, y no hay ningún problema. Lo malo es que a veces se forman intermediarios cargados inestables que impiden que se culmine la reacción, puesto que son intermediarios inestables por su carga. Por lo tanto, esta carga se puede estabilizar transfiriendo protones a o desde el sustrato o intermediario para formar una especie que se descompone más fácilmente en el producto. Esto lo entenderemos mejor en la reacción modelo. En esta reacción podemos ver las especies reactivas, las cuales son este compuesto del lado izquierdo vemos un compuesto con el grupo hidroxilo, el cual reacciona con una amida. Esta amida sufre una hidrólisis, misma reacción que cataliza la quimotripsina y otras proteasas, y crean este compuesto desfavorable con carga, el cual es el intermediario inestable con carga, que es este hidrógeno que quedó acá, que vemos más abajo, aquí, que está en rojo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace para que este compuesto pueda completar la reacción? Pues dos compuestos fuera de este sistema, un ácido y una base, actúan sobre él. El ácido le brinda un protón al compuesto cargado y la base acepta el protón mal colocado del compuesto. Y esto hace que el compuesto inestable se pueda estabilizar al formar otro compuesto que vemos acá abajo. Es decir, que el ácido, como está lleno de protones, le dona uno, y la base, que no tiene tantos protones como el ácido, es capaz de aceptar el protón que ya tenía el compuesto. No es que el ácido va a dar un hidrógeno y ese mismo hidrógeno lo recoge la base. No, es que el protón que ya estaba en el compuesto va a ser tomado por la base. Muy bien, y finalmente vemos más abajo cómo este nuevo compuesto ya es capaz de disociarse y formar los productos que inicialmente queríamos tener. Y esto se hizo gracias a la catálisis ácido-base general. Ahora bien, si esta catálisis utiliza los iones hidrógeno o hidronio o los iones hidroxilo presentes en el agua, se denomina catálisis ácido-base específica. En cambio, si no se utilizan los compuestos que puede brindar el agua, tales como otros ácidos o bases orgánicas débiles como dadores o receptores de protones respectivamente, se mantiene el término catálisis ácido-base general. Y la importancia de esto es que muchas reacciones ocurren en ausencia de agua, por ejemplo, en un medio no acuoso. Y aquí es donde pueden participar diferentes aminoácidos que actúan como dadores o aceptores de protones, que son los que ahora vemos en pantalla: la glutamina, el aspartato, lisina, arginina, histidina, serina y la tirosina. Estos aminoácidos están alineados adecuadamente en el sitio activo de la enzima para permitir la catálisis y aumentar la velocidad de reacción hasta 1000 veces más. Bien, el segundo mecanismo que veremos será la catálisis covalente. En este mecanismo, tal como su nombre lo menciona, se forma un enlace covalente transitorio entre la enzima y el sustrato. Los grupos funcionales catalíticos de esta reacción pueden ser perfectamente los mismos aminoácidos que se observan en esta tabla, y además pueden usarse otros coenzimas, cofactores enzimáticos que sirvan como nucleofílicos. Pues como veremos mejor en esta reacción de una hidrólisis entre los grupos A y B, compuestos solamente de ejemplo, aquí podemos ver que esta reacción ocurre en tan solo un paso. La final de esta reacción solamente es separar los grupos A y B a través
de la adición de un compuesto, el cual es el agua. Sin embargo, más abajo podemos observar que hay otra reacción que prácticamente es la misma, con la diferencia de que un grupo nucleofílico está en el sitio activo de la enzima y entra en juego. A pesar de alargar los pasos de la reacción, vemos aquí son 2 pasos y más arriba observábamos que solo es uno. Estos pasos juntos suceden más rápido que el único paso que tiene que suceder en la primera reacción, pues la energía de activación de estos pasos juntos son mucho más bajas que la única que tenía la reacción anterior. Finalmente, la catálisis por iones metálicos. Casi una tercera parte de todos los enzimas conocidos requieren la presencia de uno o más iones metálicos para su actividad catalítica. Pero, ¿cómo actúan los iones metálicos? Estos lo hacen a través de, primero que nada, pueden orientar el sustrato de forma adecuada para que pueda ocurrir la reacción entre la enzima y el sustrato. Estabilizan cargas cuando existe inestabilidad, facilitan las reacciones de óxido-reducción y promueven el cambio de polaridad para poder hacerlos más susceptibles a reactivos. En este ejemplo que les he traído, ahora veremos cómo la primera reacción de la glucólisis, la enzima hexoquinasa, va a transferir un grupo fosfato de un ATP a la glucosa para que pueda entrar a las células. El metal magnesio, que lo vemos en rojo en esta parte, el metal magnesio va a tener la finalidad de poder ayudarnos a que esta reacción se lleve a cabo. Y esto se hace porque este metal tiene la capacidad de estabilizar el nuevo compuesto que se va a formar al ver que este hidroxilo le está donando un electrón al compuesto y está pasando del compuesto ATP a un ADP. Y es así como la célula, como la glucosa, puede entrar a la célula. Finalmente, una aclaración importante. La mayoría de las enzimas utilizan una combinación de varias estrategias catalíticas para conseguir un incremento de velocidad. Por ejemplo, la quimotripsina usa la catálisis ácido-base general y la catálisis covalente para la estabilización del estado de transición en su reacción específica. Muy bien, y ahora hay que hablar un poco sobre las unidades que se expresa la actividad enzimática. Para esto se puede hacer perfectamente las definiciones que se brindarán, se pueden escribir de forma matemática para tener una mejor concepción de esto. Bueno, iniciando tenemos la unidad internacional enzimática. Es la cantidad de enzima que cataliza la transformación de 1 micromol de sustrato por minuto en condiciones definidas o preestablecidas. Catal es la unidad de enzima capaz de catalizar la transformación de 1 mol de sustrato por segundo. Luego tenemos la actividad molar, que es el número de moles de sustrato transformado por minuto por mol de enzima. Unidades por micromol de enzima en condiciones óptimas. Y finalmente tenemos la actividad específica. Es la cantidad de enzima que en una reacción enzimática cataliza la conversión de 1 micromol de sustrato por minuto. Muchas gracias por ver este video.